había anticipado, pues estamos en esto de la elaboración de un periódico sobre el clima de violencia, pero pues abordándolo no desde la apología de la misma, sino de la dignificación, digamos, y pues habíamos visto lo de tu documental. Entonces, pues por eso nos animamos a tratar de contactarte y pues de que nos respondieras algunas preguntas. Claro que sí, dime. Bueno, pues esta sería mi primera pregunta. Digamos, entiendo que te refieres a tu obra como películas vivas en contraposición con la idea de documentales informativos. ¿En qué estriba esta puntualización que haces tú? Bueno, probablemente la motivación, por un lado. Lo que yo hago no tiene como fin el informar a una audiencia. Quizás tiene más que ver con la intención de sensibilizar a un espectador. Uh-huh. Por otro lado, no tiene una posición editorial que no sea la personal, entonces tiene una autoría distinta, pero y tampoco se mueve necesariamente con los mecanismos éticos del periodismo. Responde mucho más a un proceso de construcción narrativa informativa. Por eso me refiero un poco a eso. Muy bien. En tu obra permea el hacer visible lo que el mainstream trata, tal vez si no de ocultar, pues sí de evitar, ¿no? ¿Y cuáles han sido las mayores complicaciones de ir en este sentido a contracorriente? Bueno, pues sí, efectivamente, ya eso, ir a contracorriente un poco tiene sus pagos, ¿no? Tiene sus cuotas. Sin embargo, bueno, tampoco es que mi trabajo sea invisible. No es un trabajo marginal, pues, ¿no? No, me refiero más bien a, por ejemplo, estos sujetos de la violencia, estas personas que pues realmente no tienen voz a lo mejor. Entiendo un poco. Sí. O sea, yo creo que yo encuentro más beneficios que impedimentos para hacerlo, uh-huh, más que obstáculos. Pero sí, quizás lo que me permite a mí trabajar con gente que no necesariamente está como en los medios masivos, que visibiliza de alguna manera los eslabones más frágiles de las cadenas de violencia en la sociedad, pues también responde a la capacidad de tener largo aliento para hacer un proyecto. No tengo fechas fijas, ¿no? Fijadas, uh-huh, con anterioridad. Entonces creo que más que impedimentos lo que ha traído es mucha libertad creativa, pues, ¿no? Uh-huh. Porque por otro lado es a mí la parte que me interesa, no la del ejercicio del poder absoluto, sino de la obediencia. Y bueno, pues eso es un poco lo que te podría decir. Muy bien, y bueno, tú te formaste en la UAM, según entiendo, ¿verdad? Y luego ya te fuiste como cineasta. ¿Y en qué momento y bajo qué circunstancias decides que esta herramienta valiosa de la cinematografía la vas a utilizar para algo tan poco común como es esta, pues sí, labor social que llevas a cabo con tu obra? Pues vino con los primeros ejercicios de documental que yo hice en la escuela de cine. Yo no tenía mucho en el panorama de dedicarme a esto, pero venía, por supuesto, muy influido por lo que yo había aprendido en la universidad, sobre todo en metodología de investigación social y la vinculación con las ciencias sociales y más puntualmente con el periodismo, pues, ¿no? Uh-huh. Cuando yo comencé a hacer trabajo de acercamiento a la realidad como manera de ejercicio, me di cuenta que podía congeniar lo que yo había aprendido en investigación social en cuanto a metodología, en cuanto a preocupaciones de contenidos, junto con la narrativa. Entonces se hizo de manera muy natural pues que yo me dedicara a esto, porque me sentía en un espacio confortable, me hacía mucho sentido, le daba mucho sentido a mi oficio, lo eliminaba, me separaba un poco de esta idea de la mera satisfacción personal cuando se hace una película, entendiendo que yo estoy trabajando en un país en donde el cine prácticamente vive del erario público. Entonces
pues formado en la UAM Xochimilco, sentí que era una manera también de retribuir socialmente a quienes habían pagado no solo mi formación, sino ya mis películas, pues. Y desde esta perspectiva de devolver algo a la aldea, ¿no? Que es lo que Sí. por sí muy pocos profesionistas tratamos de buscar, la verdad, ¿no? Y bueno, Sí. es una conciencia social que a lo mejor pocos creadores tienen, o bien está a lo mejor porque está enflacado, ¿no? El presupuesto también. No, porque el cine finalmente es un oficio que es además es un producto también, ¿no? Ujú, de consumo, ¿no? A Se fin de rige cuentas. con de consumo, se rige con leyes del mercado. También creo que eso es distinto, ¿no? Y por supuesto tiene que ver con lo que cada uno cree que es su razón de dedicarse al cine. Ujú. La mía creo que la he ido encontrando en esto, en dejar una especie de registro del tiempo que me toca ver para el futuro. Si sirve para el presente, pues qué mejor, ¿no? Pero pienso mucho en la tradición de gente como los hermanos Mayo, los Casasola, Ujú. los hermanos de Alba, los grandes cronistas de esta Los época, compiladores, ¿no? Quisiera yo parecerme a ellos algún día, ¿no? ¿Y por qué crees tú que esta conciencia, en general esta conciencia social, no la tengamos tan extendida como sociedad, valga la redundancia? Yo creo que porque la idea de país cambió y con ello vino la idea de sociedad, pues la sociedad de consumo nos eliminó eso en el pensamiento, pues, ¿no? Esa idea del bienestar social también se fue diluyendo. Entonces, Ajá, el famoso si no Calpulli, existe, ¿no? ¿el famoso qué, perdón? Calpulli. Exactamente, se Sí. fue cambiando la idea de comunidad y Ujú. se fue haciendo un culto al individuo y un culto a la personalidad, pero eso no es exclusivo de México, No, ¿no? Yo no, creo que el para mundo nada. entero ha padecido eso y esta generación a la que me toca, pues no vivió con esos parámetros, vivió más eso que Lipovetsky llamó la era del vacío. Ujú. Y pues bueno, en ese tren estamos, pues, ¿no? Sí, o en la Se sociedad acabó. líquida de Bauman, ¿no? También. Exactamente, exactamente. Bueno, y filosóficamente hablando tú, digamos que con tu obra, ¿te quedas en premisa y planteamiento? ¿O a lo mejor tú llevas algo parecido a una búsqueda de esperanza, podría ser? Sí, por lo pronto lo que intento es o sea, humanizar los conflictos, Ujú. humanizar los problemas, vincularlos con cualquier espectador. Y eso si genera algo de esperanza, pues me parece muy bien. Yo no soy un optimista nato, todo lo contrario, soy un pesimista. Ujú. Pero probablemente también por eso hago estas películas, ¿no? Porque hay algo de mí en el inconsciente que tiene algo de optimista o de gente o de una persona que es esperanza de las cosas, ¿no? No sabría muy bien contestarte, pues, por qué lo hago. Si te soy franco, aunque suene de manera muy arrogante, pues viene un poco de manera natural, no es un planteamiento que yo me haga permanentemente, pues, ¿no? Ujú. Sí, sí. Permito que fluya, pues. Afortunadamente yo sí creo que a mí el espacio de formación que tuve en la vida y por supuesto cerrando en la UAM Xochimilco, pues me ofreció un poco tener una mirada crítica de lo que me rodea y una idea de lo colectivo que me parece importante. Ujú. Y sobre todo apuntando hacia construir, ¿no? En este sentido, digamos, no en el sentido de construir a lo mejor del discurso oficial, ¿no? Que a veces es No, medio, pero me refiero a esto de construir precisamente de hacer sociedad en el exactamente, sentido hacer antiguo, ¿no? sociedad, de hacer una postura crítica no solo al Estado, Ujú. sino a la sociedad como parte del mismo, pues, ¿no? Es fácil tirar solamente un grito a responsabilidad al Estado de todos nuestros males. Sí, sí, En la exactamente. sociedad somos parte del Estado. Exactamente, y eso permea precisamente, ¿no? Por ejemplo, yo que lo vi en La Libertad del Diablo, en la canción El Pulque, en Los Ladrones Viejos, ¿no? En ningún momento hay este dedo flamígero hacia el Estado.
¿no? Porque son fronteras difusas. Eso creo que sí lo he logrado ver ahí, que no es este dedo flamígero contra el Estado, porque en efecto a veces pareciera que formamos más parte de ese aparato de lo que pensamos, ¿no? Y así es en la realidad. Sí. O sea, el sistema es el que no permite que nosotros escapemos de esa realidad. El Estado opera en ese sistema, ¿no? Y el Estado está conformado también con ciudadanos. Sí, exactamente. Con aquellos que fueron ciudadanos. Entonces, ajá. Me parece a mí una resolución muy simplista también, señalar solamente al Estado de los males. Pero también me parece muy simplista mirar la realidad desde una ventana que pone a buenos y a malos en extremos opuestos, ¿no? Sí, no hay ningún maniqueísmo, es totalmente... No, es un revoltijo. Somos lo que somos, depende de las circunstancias en las que lleguemos. Sí, no, diría Ortega y Gasset. Así mismo. Bueno, y en este panorama de alternancia, que esta vez parece ser más genuina, ¿consideras que el PG tenga un verdadero margen de acción? O bueno, él como una parte como el todo, ¿no? Digamos, en una sinécdo, que él tenga margen de acción, su gobierno, para hacer algo frente al panorama que concretamente nos muestras en La Libertad del Diablo. Pues margen de acción tiene mayoría de Congreso, ¿no? Uh-huh. Tiene mayoría en las cámaras, no existe ahora el pretexto de que exista de una oposición que no permite ejercer el poder, ¿no? Entonces, por supuesto que creo que tiene margen. Que tendrá que enfrentar estructuras muy complejas, también sí. Lo creo, ¿no? Que lo consiga, espero. Pues soy un idealista con esto que viene, pero de que el hombre y su aparato tiene un margen de movilidad infinitamente superior a la de los últimos 15 años para otros presidentes, por supuesto que sí. Tiene el mismo margen de acción que tuvo el priismo en los 70, ¿no? Uh-huh, y que lo usó como ya sabemos, ¿no? Pues sí. Tampoco todo está mal, porque la institucionalidad tampoco vino de la nada. Uh-huh. Hay algunas cosas que funcionaron, otras no tanto. Por eso cuando nos referimos a un Estado fallido, ayer hablaba con un periodista, pues si uno habla de un Estado fallido en su totalidad, y tampoco pues somos el Congo, ¿me explico? No, exactamente. Entonces, no somos Haití, ¿no? Yo creo que hay que tampoco hay que ser tan extremos. Uh-huh. Que hay un Estado fallido en términos de procuración de justicia, en términos de ofrecer seguridad al ciudadano y en frenar la violencia desmedida por parte del Estado. Por supuesto que eso es un Estado fallido en ese departamento, ¿no? en ese gran problema que tenemos. Y a lo mejor lo que estaremos a la expectativa de ver si se concreta es la voluntad política, ¿no? Que la haya. Sí, pero ojalá que haya voluntad política sin politización, ¿verdad? Uh-huh. Porque si esto solamente comienza a ser con miras a réditos políticos, sí, que pues no vamos a capitalizar absolutamente nada. Esto seguirá moviéndose a modos de voluntades políticas, y eso yo creo que está equivocado. Es gran parte del fracaso de las mesas de diálogo y de los foros por la paz que se han organizado. Si se busca solamente un rédito detrás de este ejercicio, pues no va a solucionar nada. Uh-huh. Y a lo mejor igual sacarlo de la mediatización, ¿no? También quitarle sí. La parte de espectáculo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esto tendría que ser prácticamente a puerta cerrada con las víctimas y con la gente que entiende o que tiene propuestas de cómo pacificar al país. A puerta cerrada. Sí, ¿no? Dándole total dignidad. Una especie de cónclave, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Cuando existe el humo blanco, entonces sí. Se puede convocar a los medios. Sí, y con pinzas, ¿no? Porque sí es peligroso en ese sentido. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Everardo. Son muy valiosas tus respuestas. Lo he disfrutado mucho y creo que nos va a servir bastante. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Igualmente. Con lo que estás haciendo. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.